Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más épicas y conmovedoras de todos los tiempos. Prepárense para un viaje fascinante a un pasado lejano, donde la humanidad enfrentó su momento más oscuro y a la vez encontró una luz de esperanza inquebrantable. Estamos hablando, por supuesto, de Noé y el arca, el pacto eterno entre Dios y la humanidad. Imaginen el mundo hace milenios, los días antiguos, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra. De lejos, todo parecía vibrante, lleno de vida, pero si mirábamos más de cerca, el panorama era desolador. El mundo, que había sido creado con amor y propósito, se había llenado de un ruido ensordecedor, el ruido de las guerras, la ambición desmedida, el clamor de la injusticia. El corazón de la humanidad, en lugar de latir al ritmo de su creador, se había vuelto completamente en su contra. La violencia no era una excepción. Se había convertido en la ley. El más fuerte oprimía al débil sin piedad. La voz del justo, aquella que buscaba la verdad y la armonía, era silenciada sin remordimientos. Y la voz de Dios, esa voz que una vez resonó en el Edén, ahora casi nadie la escuchaba. Era como si la humanidad se hubiera puesto unos audífonos gigantes, ahogando cualquier susurro divino. El amor, esa chispa esencial que nos define, fue sustituido por el egoísmo más frío. La gratitud, ese reconocimiento por todo lo bueno, se transformó en una soberbia ciega. Y la pureza, la inocencia original, se vio corroída por una corrupción que se extendía como una plaga. Los hombres, creados a imagen y semejanza divina, habían olvidado por completo su propósito, su verdadera esencia. ¿Se imaginan la tristeza en el cielo? Sí, el cielo los miraba con profunda tristeza. El Génesis, el primer libro de la Biblia, nos lo cuenta con una claridad desgarradora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Pueden sentir la profundidad de esta declaración? No era solo que hubiera maldad, era que cada pensamiento, cada intención del corazón humano se inclinaba de forma continua y persistente hacia el mal. Era una descripción de una decadencia total. Fue en ese momento que escuchamos una frase que nos congela el alma. Me arrepiento de haber creado al hombre sobre la tierra. Estas palabras no fueron un grito de furia descontrolada como podríamos imaginar. No, eran más bien un suspiro de dolor, un lamento profundo del corazón de Dios. Imaginen el Creador que había forjado al hombre con un amor infinito, viendo cómo su propia obra, su máxima creación, se autodestruía sin remedio. Los campos, en lugar de florecer, ardían con el fuego de las guerras. Altares falsos se levantaban por doquier, dedicados a ídolos sin vida, que solo prometían vacío. La justicia, ese pilar fundamental de cualquier sociedad, se desvanecía por completo, engullida por una oscuridad moral que lo cubría todo. Era como si la creación entera hubiera olvidado la melodía de su creador, el propósito para el que fue diseñada. El cielo permanecía en silencio, pero no era un silencio de indiferencia, sino de consternación. La tierra gemía bajo el peso de tanta iniquidad, y el corazón de Dios, lejos de ser distante, se llenaba de una mezcla abrumadora de compasión y tristeza. ¡Qué imagen tan potente! Un Dios que se duele con la condición de su creación. Sin embargo, aquí viene la parte que nos llena de esperanza. En medio de tanta corrupción, entre el rugido ensordecedor de la violencia y el eco incesante del pecado, Dios encontró algo. Encontró una chispa, una pequeña pero poderosa chispa de esperanza. Y esa chispa tenía un nombre: Noé, un hombre justo, diferente,
íntegro en su conducta en un mundo donde la integridad era una reliquia. Mientras todos los demás se burlaban de la fe y se entregaban al caos, Noé oraba. Mientras otros se dejaban llevar por el odio y la destrucción, Noé caminaba con Dios. Su relación con el Creador era real, profunda, inalterable. En un mundo que se estaba hundiendo irremisiblemente, la fe de Noé era como un arca invisible que lo mantenía a flote. Su obediencia no era una imposición, sino una semilla que germinaba con fuerza en medio del barro de la desolación. Y el Señor lo vio, lo miró con agrado, con un amor especial, lo eligió. Lo eligió como el instrumento de salvación para toda la humanidad. ¡Qué responsabilidad tan enorme! Fue entonces cuando Dios pronunció las palabras que cambiarían el destino de todo. He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia, pero contigo haré alianza. ¿Lo escuchan? Una alianza. En medio del juicio inminente, la misericordia abría un camino. Así comenzó la historia de este hombre que, por su fe, por su obediencia, detendría el fin del mundo tal como se conocía. Mientras el cielo se preparaba para llorar con lluvias torrenciales, Dios comenzaba a trazar el plan de la esperanza, un plan audaz e inesperado. Porque aun cuando el juicio se acerca, la misericordia divina siempre abre un camino. Es un recordatorio poderoso de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para un nuevo comienzo. Noé no sabía lo que le esperaba. No tenía idea de la magnitud del llamado que había recibido. No comprendía completamente el desafío, pero estaba dispuesto. Su corazón escuchó la voz divina, esa voz que muchos habían silenciado, y no miró atrás. No dudó. No se lamentó, simplemente confió y obedeció. El cielo, en silencio, lo observaba, expectante. Y Dios, desde su trono, pronunció las palabras que cambiarían el destino de la humanidad para siempre. En medio de una generación perversa, una generación que parecía irremediablemente perdida, nació una nueva esperanza. Y esa esperanza, esa promesa de un futuro, tenía nombre: Noé. Desde ese instante, el destino de la humanidad quedó literalmente en sus manos. El arca física aún no existía. Sus maderas no habían sido cortadas, pero en el corazón de Noé, la salvación del mundo ya se estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, fe a fe. Esta historia es mucho más que un relato antiguo. Es un testimonio de la fe, la obediencia y la infinita misericordia de Dios. Nos enseña que incluso cuando todo parece perdido, una sola persona con un corazón puro puede ser el catalizador de un cambio monumental. ¿Están listos para conocer los detalles de cómo Noé construyó esa arca y cómo la humanidad fue salvada? Imagina un mundo vibrante, lleno de vida, pero también, lamentablemente, lleno de ruido. No el ruido de la música o la alegría, sino el estruendo de la injusticia, el grito de la opresión, el susurro del egoísmo. La Biblia nos cuenta que la maldad del hombre se había multiplicado de tal manera que llenaba la tierra, y cada pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Piénsenlo, una sociedad completamente inmersa en la oscuridad. Y justo en medio de este caos, en un rincón olvidado por la mayoría, vivía un hombre cuyo corazón latía a un ritmo diferente. Su nombre era Noé. Noé no era perfecto, pero la Biblia lo describe como un hombre justo, íntegro entre su generación. Y lo más importante, caminaba con Dios. ¿Qué significa eso? Noé no solo creía en Dios, sino que vivía su fe, sus decisiones, sus acciones, estaban alineadas con la voluntad divina. Mientras el mundo se desdibujaba en la oscuridad, la luz de Noé brillaba, no por ser mejor que nadie, sino por estar conectado a la fuente de toda luz. Era como un faro solitario en una tormenta perfecta.
Y entonces una noche, cuando el mundo dormía bajo el peso de su propio pecado, Dios habló. Pero no fue un trueno entre relámpagos, no fue una voz imponente que rasgó los cielos, fue un susurro, una voz que atravesó el alma de Noé como una llama, una certeza que se anidó en lo más profundo de su ser. Dios le reveló su plan, un plan que para cualquier otro habría sonado a locura, a fantasía. He decidido poner fin a toda carne, dijo el Señor, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Yo los destruiré con la tierra. Imaginen esa revelación. El creador del universo, el dador de la vida, estaba a punto de reiniciar la cuenta. Pero no todo era destrucción. Junto a la sentencia vino la esperanza. Hazte un arca de madera de gofer, continuó Dios. De ti nacerá un nuevo comienzo, una orden tan inmensa como el cielo mismo. Construir un barco en medio del desierto, una promesa de vida en medio de la incredulidad inminente. Dios no solo dio la orden, sino que le mostró cada detalle. La longitud de la nave, los pisos, la altura del techo, cómo sellar la madera con brea. Una fortaleza flotante, un santuario que guardaría la vida. Noé no pidió señales, no pidió garantías, no cuestionó. Simplemente escuchó y confió. Su obediencia fue instantánea, completa y sin reservas. ¡Qué lección de fe para todos nosotros! Cada amanecer, mientras el pueblo se entregaba al placer y al olvido, ajenos al inminente juicio, Noé cortaba madera. Los sonidos de su trabajo resonaban en el silencio de la mañana. Cada golpe de hacha no era solo un acto físico, era una oración, una declaración de fe. Cada astilla que saltaba de la madera era una ofrenda, un sacrificio de su tiempo, su energía, su reputación. La gente lo miraba, se reía, se burlaba. Decían, mira al loco que construye un barco en tierra seca, ¿acaso se ha vuelto senil? Pero Noé no construía un barco, Noé construía obediencia. Su fe no era un simple sentimiento que guardaba en su corazón, era un acto visible, tangible, que transformaba su vida y la de su familia. En cada tablón que levantaba ponía su esperanza. En cada clavo que martillaba, ponía su confianza en la promesa de Dios. La tarea no era solo construir, Dios también le dio instrucciones específicas sobre quiénes debían entrar al arca. Llevarás contigo a tu esposa, a tus hijos y a sus mujeres. La familia de Noé sería la semilla de un nuevo mundo. Y luego, la parte que nos asombra, de cada animal traerás pareja, macho y hembra, para que sobrevivan contigo y conserven la especie sobre la tierra. Piénsenlo, Noé no solo era constructor, sino también un cuidador de toda la creación. Y por supuesto, debía preparar alimento para todos, para su familia y para cada criatura que entraría al arca. Una logística monumental, un desafío que habría abrumado a cualquiera sin una fe profunda. Así, entre el sol abrasador y las burlas incesantes del mundo, Noé trabajó día tras día, año tras año. Los martillos resonaban como oraciones en el desierto. El sudor caía como incienso sobre la tierra, y el arca crecía, tablón a tablón, nivel a nivel, igual que crecía la fidelidad en el corazón de Noé. Mientras tanto, el cielo se oscurecía poco a poco, no con nubes de tormenta visibles para todos, sino con la sombra de un juicio que se acercaba, del cual solo Noé era consciente. Nadie sabía lo que vendría, excepto aquel hombre que caminaba con Dios y confiaba en su palabra. La humanidad seguía riendo, seguía viviendo sus vidas como si nada fuera a cambiar, ignorando que cada tablón que Noé colocaba era una cuenta regresiva para el amanecer del diluvio. El arca no era solo una nave, se levantaba como un altar, un testimonio silencioso de la promesa y la advertencia de Dios. Y el cielo, ese inmenso lienzo azul, guardaba silencio,
porque el tiempo de la misericordia estaba llegando a su fin y un nuevo capítulo de la historia estaba a punto de comenzar. La historia de Noé es mucho más que un relato antiguo. Es un eco que nos llega hasta hoy, recordándonos la importancia de la obediencia, de la fe en lo invisible y de la valentía para nadar contracorriente cuando el mundo va en otra dirección. Noé nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en lo que los demás piensan de nosotros, sino en la relación que cultivamos con nuestro Creador. Es un testimonio de que una sola persona, dispuesta a escuchar y actuar, puede ser el instrumento de Dios para un nuevo comienzo, para preservar la vida y la esperanza. Y así, queridos amigos, el arca se completó. Noé y su familia entraron. Los animales llegaron dos a dos, en una procesión ordenada y misteriosa. Y las compuertas se cerraron. La lluvia comenzó, no como una llovizna, sino como un torrente que cubrió la tierra. Pero eso es una historia para otro día. Espero de corazón que esta profunda reflexión sobre el llamado divino a Noé haya tocado sus mentes y sus corazones y les impulse a considerar la importancia de escuchar esa voz interior, esa guía que a veces parece ilógica para el mundo, pero que puede ser el camino a un nuevo y maravilloso comienzo. Imaginen el sol golpeando, el polvo volando y un barco gigantesco, el arca, tomando forma. No era un constructor cualquiera. Cada golpe de martillo de Noé era una oración, cada tabla una promesa. Junto a él, sus hijos Sem, Cam y Jafet, fuertes y dedicados, compartían el sudor y la esperanza, mientras su esposa preparaba provisiones para un viaje hacia lo desconocido. En ese tiempo, la lluvia era algo que nadie conocía, pero Noé no preguntó cómo. Solo creyó en quién se lo había ordenado. La gente se reía, se burlaba. ¿Dónde está ese diluvio? Pero Noé, con una sabiduría profunda, sabía que quien escucha la voz de Dios no necesita defenderse ante el mundo. El arca no era solo madera y clavos, era un milagro de ingeniería celestial, un símbolo de salvación. Dios dio instrucciones precisas, y Noé construyó 3 niveles, uno para los animales, otro para su familia y el superior, su lugar de oración. Día tras día, año tras año, su fe nunca flaqueó. Él entendía que la obediencia es la forma más pura de amar. El arca se convirtió en un coloso de madera, un santuario en medio de la burla. Mientras el mundo seguía su camino, Noé terminaba la última tabla del refugio del futuro. El cielo empezaba a oscurecerse, el aire se hacía denso y los animales miraban inquietos al horizonte. El arca estaba lista. Noé había cumplido su parte. Solo quedaba esperar el momento en que el cielo hablara. Una historia de fe, perseverancia y obediencia que nos inspira a todos. Imaginen esto, el arca. Noé y su familia la habían construido durante años, una estructura monumental. No era una idea surgida de la mente humana, no. Venía directamente del corazón de Dios. Y ahora estaba terminada. Se alzaba imponente, un testimonio de una fe inquebrantable en medio de un mundo que se burlaba, que no comprendía. A su alrededor, el silencio parecía contener la respiración, como si la tierra misma supiera que algo trascendental estaba a punto de ocurrir. El tiempo de la misericordia, esa ventana de oportunidad que Dios había dado, estaba a punto de cerrarse. Y entonces, la voz divina, clara y poderosa, resonó en el alma de Noé. Entra tú y toda tu familia en el arca, porque te he visto justo ante mí. De cada animal puro tomarás 7 parejas, y de los impuros 1. De las aves del cielo también llevarás 7, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 7 de los puros, 1 de los impuros. Piensen en la magnitud de esa tarea. No solo construir un barco gigantesco, sino también reunir a todos los animales. Pero Noé
con su fe inquebrantable, sabía que si Dios lo había pedido, Dios proveería el camino. Y lo que sucedió después es, sin duda, uno de los milagros más asombrosos de toda la historia. Noé no tuvo que ir a cazar, ni a atrapar, ni a persuadir a ninguna criatura. Desde las majestuosas montañas hasta las densas selvas, desde los áridos valles hasta los infinitos desiertos, las criaturas del planeta comenzaron a moverse. Ellas solas, nadie las llamaba, ningún pastor las guiaba, ningún cazador las acorralaba. Fue el espíritu del Creador mismo el que las convocaba en un silencio poderoso y misterioso. Imaginen la escena: leones, los reyes de la sabana, marchando en paz junto a las mansas ovejas. Águilas altivas, volando en armonía sobre la cabeza de los lobos. Serpientes deslizándose suavemente entre los delicados ciervos. No había rugidos amenazantes, ni garras extendidas en señal de agresión, ni depredador buscando presa. La creación entera obedecía al mismo llamado. Era como si por un momento la armonía original del jardín del Edén hubiera regresado, un eco del plan perfecto de Dios. Los animales que no conocen la soberbia ni el orgullo reconocían instintivamente la voz de su Señor y obedecían sin cuestionar. Noé, al ver esta procesión increíble, este desfile de vida que se acercaba al arca, no pudo contener las lágrimas. Su fe no solo había logrado construir un barco gigantesco, había despertado una armonía perdida en el mundo. Era una visión conmovedora, un recordatorio del poder y la gracia de Dios. Las aves descendían en bandadas espectaculares, llenando el cielo con un torbellino de alas y colores vibrantes, buscando su lugar en la gran embarcación. Los elefantes, con su andar pesado y majestuoso, se acercaban como gigantes gentiles. Las jirafas, con sus largos cuellos, asomaban por encima de las colinas, curiosas y expectantes. Y los animales más pequeños, desde ratones hasta insectos, se escondían entre las sombras de los más grandes, buscando refugio en esa inmensa nave del amor divino. Mientras tanto, los hombres y mujeres que vivían en los alrededores observaban desde lejos. ¿Qué pensarían? Algunos sí se burlaban y señalaban, sus corazones endurecidos por la incredulidad. Otros quizás sentían un escalofrío de miedo, una punzada de inquietud al ver un evento tan extraordinario y sobrenatural. Pero tristemente, ninguno se arrepintió. El corazón humano de aquella época se había vuelto tan duro, tan ciego a la verdad, que incluso un milagro tan evidente no lograba conmoverlos. A pesar de todo, la misericordia de Dios seguía esperando. La puerta del arca, la puerta de la salvación, aún estaba abierta, pero nadie más quiso entrar. Qué trágico rechazo a una oferta tan generosa. Y la voz de Dios volvió a hablar con una solemnidad que anunciaba el fin de una era. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que hice. 7 días. El tiempo se agotaba. Noé, fiel hasta el final, obedeció una vez más. Se aseguró de que el arca estuviera llena de alimento, de agua y de todas las provisiones necesarias para un viaje tan largo e incierto. Los animales, con una sorprendente calma y orden, tomaron sus lugares, cada especie en su sitio, sin confusión ni alteración. Y la familia de Noé, ese pequeño grupo de 8 almas justas, se preparó para el viaje más misterioso y trascendental de la historia de la humanidad. El arca, en su inmensidad, se alzaba como un templo sagrado en medio de la incredulidad general. Era una fortaleza de esperanza y fe. Y cuando todo estuvo listo, cuando cada criatura y cada provisión estaba dentro, una última orden divina resonó en el alma del justo Noé. Entra tú y los tuyos en el arca, ha llegado la hora. Con la mano firme de su esposa en la suya, Noé miró a sus hijos y con un paso de fe inquebrantable entró en el arca.
El aire pareció detenerse, los animales se quedaron en un silencio reverente y una presencia invisible, la del mismo Creador, descendió sobre la enorme puerta. Y entonces, en un acto de amor y juicio, el Señor mismo cerró la puerta. Fue el último acto de misericordia antes del juicio inminente. Afuera, el mundo seguía riendo, sumergido en su incredulidad y placeres superficiales. Adentro, la fe aguardaba, segura y en paz. El cielo se cubrió rápidamente de nubes ominosas. Los truenos comenzaron a rugir en la distancia, como una advertencia celestial. El aire, pesado y denso, olía a cambio, a justicia, a una promesa que estaba a punto de cumplirse, y Noé, el hombre justo, cerró los ojos y oró en silencio. Sabía que el momento había llegado. El diluvio, la gran purificación de la tierra, estaba a punto de comenzar. Y así comenzó. Una gota cayó, luego otra. Imaginen ese momento, un cambio imperceptible al principio, pero que anunciaba algo monumental. El cielo, que por siglos había permanecido mudo, rompió su silencio con un lamento de agua. No era una llovizna suave, era el preludio de una sinfonía acuática que cambiaría el mundo para siempre. El primer día, las nubes lloraron suavemente, como si el cosmos mismo estuviera expresando una profunda tristeza. Un llanto tenue, casi melancólico, que bañaba la tierra con una promesa de lo que vendría, pero la calma no duró. El segundo día, ese llanto se transformó en un grito ensordecedor. La lluvia se hizo más intensa, el viento comenzó a silbar entre los árboles y la atmósfera se cargó de una tensión palpable. La naturaleza entera parecía gemir, susurrando el nombre de un juicio inminente. Y al llegar el tercer día, el cielo ya no gritaba, rugía con la voz del mismo cielo. Era una potencia imparable, una fuerza desatada que no dejaba dudas sobre su propósito. El viento soplaba con una furia desmedida, arrancando ramas y levantando el polvo de la tierra. Los relámpagos, como venas incandescentes, iluminaban las montañas, revelando por instantes la magnificencia aterradora de la naturaleza desatada. Cada trueno resonaba como un tambor gigante, anunciando que no había vuelta atrás. Y entonces lo inimaginable sucedió. Las fuentes del abismo se abrieron. Era como si la tierra misma se rasgara, vomitando torrentes de agua desde sus entrañas más profundas, sumándose al diluvio que caía del cielo. El mensaje era claro, rotundo. He abierto las compuertas del cielo, y la tierra será lavada de su corrupción. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia no cesó ni un solo instante. Imaginen la constancia, la implacable persistencia de esa precipitación. Día tras día, noche tras noche, el sonido del agua cayendo, golpeando, cubriendo, se convirtió en la banda sonora del fin de una era. El agua lo cubría todo. Los campos verdes, los pueblos bulliciosos, las torres que se alzaban hacia el cielo. Todo lo que la humanidad había construido con orgullo, todo lo que había delimitado como suyo, fue engullido por el imparable ascenso del agua. Los ríos, que antes eran límites naturales, se unieron al mar en una sola masa de agua turbulenta. Y el mar, a su vez, se levantó contra la tierra, reclamando cada centímetro de terreno con una fuerza avasalladora. Las montañas, antes imponentes y eternas, desaparecieron lentamente bajo el manto gris del juicio. Los picos más altos, que antes dominaban el paisaje, se rindieron ante la marea creciente, convirtiéndose en simples montículos sumergidos. Los valles, antes refugios de vida y verdor, se transformaron en abismos sin fondo, devorando todo a su paso. La voz de la humanidad fue acallada por el rugido incesante de las aguas. No había escapatoria, no había rincón seguro en la superficie, solo el arca. Dentro de esa estructura de madera, un pequeño universo de esperanza flotaba a la deriva.
Noé y su familia se abrazaban, aferrándose unos a otros, no solo físicamente, sino con la fortaleza de su fe. Las maderas crujían con cada embate de las olas. El viento golpeaba con ferocidad, amenazando con desmantelar su refugio, pero el arca flotaba, sostenida no por su peso o por la ingeniería humana, sino por algo mucho más poderoso, la promesa de Dios. Era un pacto divino que la mantenía a flote contra toda lógica, contra toda expectativa. Y dentro de esa arca, en medio del caos exterior, sucedía algo asombroso. Los animales, normalmente salvajes y temerosos, permanecían en calma. Sus rugidos, sus gruñidos, sus chirridos habituales se habían convertido en respiraciones suaves, rítmicas, casi un murmullo de paz. Era como si supieran con una sabiduría instintiva que el Creador los protegía, que estaban a salvo bajo su manto. En ese pequeño espacio confinado, una armonía inusual se gestaba, un microcosmos de fe y confianza. Noé oraba en silencio, sus manos temblaban, no por miedo, sino por la magnitud de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Pero su fe no se movía. Su mirada, aunque cansada, irradiaba una convicción inquebrantable. «Señor, en ti confío», susurraba su corazón. «Aun cuando todo se apaga, tu voz sigue viva». Esa era la roca sobre la que se sostenía su esperanza, la certeza de que, aunque el mundo exterior se derrumbara, la palabra divina perduraba. Así pasaron los días, las semanas, mientras el mundo se transformaba en un océano infinito. La tierra, tal como la conocían, había desaparecido. Solo el arca era testigo de la fidelidad divina. Flotaba como una mota de polvo en un mar sin fin, un faro de esperanza en una noche oscura. El agua subió 15 codos sobre los montes más altos. Piensen en eso. Más de 7 metros por encima de las cimas más elevadas, y bajo su superficie quedaron los recuerdos del viejo mundo. Ciudades grandiosas, huertos frondosos, caminos que antes unían a la gente y voces que resonaban con risas y lamentos. Todo fue borrado, como un lienzo en blanco preparado para un nuevo amanecer. Y en medio de aquel caos, en la devastación total, la justicia de Dios se unió a su misericordia de una manera incomprensiblemente profunda, porque en cada gota que caía había juicio, sí, pero también purificación. No era solo destrucción, era una limpieza, una preparación para un nuevo comienzo, una oportunidad de redención. Afuera, el mundo gritaba con el estruendo del diluvio. Adentro, en el corazón de Noé y su familia, la fe resistía, como una llama que se niega a extinguirse. La oscuridad parecía eterna, un velo denso que cubría toda la creación. Pero dentro del arca, en su humilde interior, seguía brillando una pequeña lámpara. No era solo la luz de una mecha, era la luz del alma humana, la chispa del amor, de la esperanza y de la obediencia que se negaron a morir. Era el testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esencia de la vida y la fe pueden perdurar. Y así, mientras las aguas cubrían toda la tierra, Dios mantenía su promesa, fiel a su palabra. El arca no se hundió, porque no fue construida solo con madera y alquitrán, sino sobre la obediencia, sobre la confianza inquebrantable de Noé. El diluvio duró 40 días, un periodo de tiempo que hoy nos parece inmenso, pero el alma de Noé resistió más que las tormentas más feroces. Su espíritu no se quebró, su fe no flaqueó. La fe había vencido al miedo, la esperanza había superado la desesperación. Y entonces, poco a poco, milagrosamente, el agua comienza a calmarse. El estruendo de la lluvia disminuye hasta convertirse en un susurro y el furioso oleaje cede su lugar a un suave balanceo. Se escucha el crujir del arca flotando sobre las olas, un sonido de paz después de la tormenta.
Cuando la última gota cayó, el cielo guardó silencio. Un silencio profundo, casi reverente. El juicio había terminado. Pero la historia, la verdadera historia de la humanidad y la fe, apenas comenzaba. Esta historia, amigos, nos enseña que incluso en los momentos de mayor adversidad, cuando todo parece perdido, la fe, la obediencia y la esperanza pueden ser nuestra ancla. Nos recuerda que cada final es un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo mejor, más fuerte, más puro. Imaginen el panorama. El mundo entero ha quedado en silencio. No hay el bullicio de las ciudades, ni los pasos apresurados de la gente. El fuego en la tierra, que una vez fue señal de vida y actividad, se ha extinguido. Solo queda el sonido, el vasto, inmenso sonido del agua. Una extensión sin horizonte, donde antes se alzaban majestuosas montañas, vibrantes ciudades y la huella de innumerables vidas humanas. El diluvio había cumplido su propósito, había terminado, sí, pero el alma misma de la creación flotaba suspendida, atrapada entre el inmenso cielo y el profundo abismo. El juicio había limpiado la tierra, preparándola, y ahora la misericordia divina aguardaba pacientemente el momento perfecto del renacer, el aliento de una nueva oportunidad. Dentro de esa imponente estructura de madera, el arca, la vida seguía latiendo con una cadencia propia. Los animales, en su mayoría, dormían o se movían con una quietud reverente, como si también percibieran la gravedad del momento. En medio de esa quietud, Noé, con sus manos firmes pero suaves, sostenía una lámpara encendida. Una pequeña llama, frágil en apariencia pero constante en su brillo, era un reflejo tangible de la fe que ardía en su corazón. Una fe que no se apaga, que persiste, incluso cuando el mundo conocido se ha hundido bajo las aguas. Una fe que nunca lo abandonó. Los días se sucedían, uno tras otro, marcando el paso de un tiempo que parecía infinito. Luego, las semanas se unieron a los días, prolongando la espera, y el agua, esa fuerza omnipresente, seguía cubriéndolo todo, un manto líquido sobre la faz de la tierra. Pero Dios, en su infinita compasión y sabiduría, no había olvidado a Noé. Y así, con un soplo divino, lanzó sobre la tierra un viento nuevo, un aliento de cambio que prometía el inicio de algo diferente. Y entonces el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que se movía majestuosamente sobre las aguas primigenias en los albores del Génesis, volvió a descender con fuerza renovada sobre el mundo. Y, obedeciendo a su llamado, las aguas comenzaron su lento pero inexorable retiro. Los abismos profundos se cerraron, las corrientes tumultuosas se aquietaron, y los primeros y delicados rayos del sol, con su luz prometedora, comenzaron a tocar la superficie de ese inmenso y misterioso océano. 150 días después de que el diluvio comenzara a amainar, el arca finalmente se detuvo. Descansó sobre las majestuosas montañas de Ararat. Allí, suspendida con dignidad entre el cielo y la tierra, reposaba la esperanza de un mundo completamente nuevo, de una segunda oportunidad para toda la creación. Noé, sintiendo ese cambio, esa nueva vibración en el aire, abrió con cuidado una pequeña ventana en lo alto del arca. El aire fresco y puro entró en ráfagas suaves, y con él el dulce perfume del cielo, un aroma a tierra mojada, a vegetación renaciente, a vida. Entonces, con una mezcla de expectación y esperanza, soltó un cuervo. El ave, con sus alas oscuras, voló sobre las aguas interminables, intentando encontrar un lugar donde posarse, un pedazo de tierra firme. Pero no halló reposo. El paisaje aún era un vasto espejo de agua, y el cuervo, sin opción, regresó al arca, su misión inconclusa. Después del cuervo, tomó una paloma, con mucho más cuidado.
Sus manos, fuertes por el trabajo y el tiempo, temblaron ligeramente al abrirlas, un gesto que revelaba la profunda emoción del momento. La soltó al viento, como quien eleva una oración silenciosa al cielo, cargada de anhelos y fe. La paloma, un punto blanco en la inmensidad, partió hacia el horizonte lejano, en busca de un mensaje, de una señal. Y regresó al anochecer, de nuevo sin haber encontrado un lugar donde posarse. La tierra todavía no estaba lista. Noé, con paciencia infinita, esperó 7 días más, 7 días de silenciosa espera, de observar el horizonte, de escuchar el sonido de las olas. Y luego, una vez más, la soltó. Y, para el atardecer, la paloma regresó, pero esta vez no venía con las alas vacías. En su pico traía una pequeña, pero poderosísima, rama de olivo verde. Era el signo del perdón, el símbolo eterno de la paz que brota después de la tribulación. Noé la tomó con lágrimas en los ojos, lágrimas de alivio, de gratitud, de profunda comprensión. Acarició las plumas mojadas del ave y en ese gesto tierno comprendió con total claridad que Dios había abierto de verdad una nueva página para el mundo, una página de esperanza y de futuro. Volvió a esperar otros 7 días de anticipación y oración silenciosa. Y por tercera vez soltó a la paloma. Esta vez, la paloma no regresó. Era la señal definitiva. El cielo había dejado de llorar. La tierra, lentamente, había vuelto a respirar, a llenarse de vida, a secarse. El silencio después del diluvio ya no era un silencio de vacío, de pérdida, sino una profunda y renovadora paz. La misma paz que solo puede llegar cuando el alma se entrega por completo, permitiendo que Dios la renueve y la transforme. El arca, ese inmenso símbolo de la fidelidad divina, se mecía suavemente sobre las aguas que seguían menguando, esperando pacientemente el mandato final del Creador. Y ese mandato llegó como un susurro en el viento, como una voz en el corazón. Sal del arca, Noé, tú y toda tu familia, que la tierra vuelva a florecer y que la vida se multiplique. La puerta del arca aún permanecía cerrada físicamente, pero el corazón de Noé ya había entendido por completo el mensaje. El juicio había terminado y un nuevo amanecer, la redención, apenas comenzaba. En lo alto de las montañas de Ararat, un hombre justo, su familia y una humilde paloma fueron testigos del milagro más grande de todos. Dios no había olvidado a su creación. Dios nunca nos olvida. Esta historia nos recuerda que, incluso después de las tormentas más grandes de la vida, siempre hay un nuevo comienzo, siempre hay una paloma trayendo una rama de olivo. Es un mensaje de esperanza y de que la fe nos sostiene cuando todo lo demás parece desvanecerse. En el corazón de la humanidad, en los susurros de la memoria colectiva, existe un relato de fe, paciencia y un amor inquebrantable que transformó la desesperación en una nueva oportunidad. Hoy nos sumergiremos en la historia de Noé y el arca, no solo como un evento del pasado, sino como un símbolo eterno de el nuevo comienzo. Imaginen el escenario, la tierra, lavada por las aguas, respirando de nuevo. El viento soplaba, no con furia, sino con una brisa tibia y prometedora. Las aguas, que una vez cubrieron cada rincón, se habían retirado, revelando un mundo distinto, purificado por la misericordia, renacido por una promesa divina. Era un lienzo en blanco esperando ser pintado con la vida. El arca, esa embarcación monumental que había sido refugio y esperanza, ahora descansaba majestuosamente en lo alto del monte Ararat. Parecía un altar natural, erigido por la mano de lo divino, tocando el cielo mismo, en perfecta comunión con la inmensidad. Dentro de ese coloso de madera, en el silencio expectante que solo puede seguir a una gran tribulación, Noé escuchó la voz que había esperado con anhelo, la voz que le había guiado a través de la tormenta.
Era una voz de autoridad y compasión que resonó en cada fibra de su ser. Noé, sal del arca, tú y toda tu familia. Saca también a los animales para que llenen de vida la tierra una vez más, que se reproduzcan y prosperen sobre ella. La espera había terminado. La travesía había culminado. Con un crujido lento y pausado, la inmensa puerta del arca comenzó a abrirse. No fue un estruendo, sino un gesto deliberado, un portal que se abría hacia un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Una ráfaga de luz dorada, suave y cálida, invadió el interior oscuro y protegido del arca. Por primera vez después de muchísimos meses, el aire puro, fresco y cargado de los aromas de una tierra recién lavada tocó sus rostros. No era el aire húmedo y pesado de la tempestad, sino el aliento vivificante de un mundo recién nacido. Y entonces, el milagro de la vida en procesión. Los animales comenzaron a salir uno a uno en una danza de perfecta armonía que solo la mano divina pudo orquestar. Las aves, con alas que anhelaban el cielo, alzaron vuelo en espirales de libertad, sus cantos llenando el aire con melodías de gratitud. Los felinos, majestuosos y serenos, caminaron con la elegancia que solo la naturaleza puede otorgar. El rugido imponente de los leones, lejos de ser una amenaza, se confundió con el trino dulce de los pájaros, creando una sinfonía natural, un coro de la creación que respiraba de nuevo. Cada criatura, grande o pequeña, salvaje o mansa, recuperaba su lugar, su propósito, en la vasta extensión que se desplegaba ante sus ojos. El mundo estaba vivo otra vez, vibrante, prometedor. Noé miró el vasto horizonte. No había fin a la belleza, al verde recién brotado, a los cielos despejados. Su corazón, que había sentido el peso de la justicia divina, que había presenciado el juicio implacable de las aguas, ahora desbordaba de una gracia incomprensible. No pudo contener la emoción. Cayó de rodillas sobre la tierra fresca, con el alma llena de asombro y gratitud. Con sus propias manos recogió piedras del monte, no cualquier piedra, sino las primeras que encontró en esa tierra renacida. Con ellas levantó un altar. Fue el primer altar después del diluvio, un monumento humilde pero profundamente significativo a la fe y la obediencia. Encendió un fuego cuyas llamas danzaron alegremente en el aire puro, y sobre él ofreció un sacrificio, no de miedo, sino de pura acción de gracias al Señor. El humo, blanco y fragante, subió al cielo como un perfume, como un mensaje de obediencia, de amor y de esperanza. Era el aroma de un pacto renovado, de una promesa que se elevaba hacia lo divino. Y fue entonces, en ese momento sagrado, cuando una voz, llena de una ternura que trascendía el entendimiento, resonó en el corazón de Noé y en la memoria de la tierra. No volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque conozco su fragilidad. Sé que la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. Mientras existan los días y las noches, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, la vida no cesará sobre la tierra. Y como para sellar esa promesa, para que no hubiera duda alguna, el cielo, que había sido testigo de la furia de las aguas, ahora se vestía con un regalo divino. Sobre el cielo despejado, en una majestuosa exhibición de color y luz, apareció el primer arco de colores. Era el arco iris, una señal visible, tangible y hermosa del nuevo pacto, de la alianza eterna entre Dios y la humanidad. Este es el signo de mi alianza que establezco entre yo y vosotros, y todo ser vivo que está con vosotros, por todas las generaciones futuras. Pondré mi arco en las nubes, y cuando vuelva a ver las aguas sobre la tierra, recordaré mi promesa. Nunca más destruiré toda carne con un diluvio. El arco estará en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios
y todo ser viviente de toda carne que hay sobre la tierra. El arco iris brillaba con una intensidad que conmovía el alma. Era un puente etéreo entre el cielo y la tierra, como si el amor divino hubiera tejido con hilos de luz la promesa de un futuro lleno de esperanza. Noé levantó la vista, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría y una sonrisa se dibujó en su rostro. A su alrededor, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, contemplaban el cielo con un asombro que solo los niños pueden expresar. Era la primera vez que el hombre veía el perdón pintado en los colores vibrantes del amanecer, la promesa de un nuevo inicio. Las aves se perdían en la distancia, sus figuras se hacían diminutas contra el vasto azul. El suelo, aún húmedo pero ya fértil, daba sus primeros brotes tiernos, anunciando la vida que germinaba de nuevo. Y el corazón de Noé, el hombre justo y obediente, latía con una gratitud inmensa, un eco de la misericordia recibida. El diluvio había borrado el viejo mundo, sí, pero no el amor de Dios. De las ruinas de lo que fue, nació un nuevo comienzo, una nueva alianza pura y poderosa entre el Creador y su criatura. Desde entonces, cada vez que el cielo se llena de lluvia y un majestuoso arco iris cruza el horizonte, Dios recuerda su promesa inquebrantable. Y el hombre, cada vez que lo contempla, recuerda que siempre, siempre hay esperanza después de la tormenta. Hay un nuevo comienzo esperando, una oportunidad para crecer, para amar, para ser mejores. Así terminó el viaje del arca, pero no la historia de la vida. Noé, el justo, el obediente, el hombre de fe, se convirtió en el padre de un nuevo mundo, el inicio de una nueva humanidad. Y sobre las aguas del pasado, sobre lo que fue y se perdió, se alzó la semilla del futuro, de la esperanza y de la redención. Es una historia que nos invita a confiar, a tener fe y a recordar que, incluso después de las pruebas más grandes, siempre hay un nuevo amanecer. Imaginaos este escenario: la tierra lavada, limpia, pura. El sol, brillante y nuevo, se asomaba sobre un horizonte que nadie había visto antes. El silencio majestuoso de los montes de Ararat, que antes resonaba con el eco de la tormenta, ahora daba paso a algo mucho más hermoso. Risas, voces llenas de vida, cantos de gratitud. Noé y su familia, 8 almas valientes, se habían convertido en los nuevos pilares de un mundo que estaba esperando ser reconstruido. Pausa breve. Sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, eran mucho más que una simple descendencia. Eran la semilla de la humanidad futura, cada uno con un destino único. Sem, con su mirada profunda y su espíritu sabio y reflexivo, estaba destinado a ser el padre de pueblos bendecidos, de linajes que un día verían nacer a grandes patriarcas, profetas y reyes. ¿Os imagináis la responsabilidad y la promesa que eso conllevaba? Luego estaba Cam, el hijo impulsivo y fuerte, con una energía imparable. Él sería el encargado de poblar las tierras cálidas, de dar vida a las llanuras fértiles y de aventurarse hacia las costas lejanas, llevando la chispa de la civilización a cada rincón. Y finalmente, Jafet, el noble y curioso, cuyo espíritu lo llevaría a las majestuosas montañas, donde el viento susurraría el nombre de Dios en cada roca, expandiendo la humanidad hacia nuevos y misteriosos confines. De estos 3 hombres nacerían naciones enteras, una diversidad de lenguas que enriquecería el planeta y culturas tan variadas como los colores del arco iris. La humanidad, con una pizarra limpia, comenzaba de nuevo su grandiosa historia, no olvidando la lección del diluvio, pero siempre guiada por la promesa inquebrantable del arco iris. Pausa breve. Y en medio de este nuevo comienzo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con palabras que resonarían a través de los siglos. Les dijo: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. El temor de ustedes estará sobre todas las criaturas,
porque les he dado dominio sobre ellas. Este no era solo un mandato, era una invitación a la vida, una promesa de abundancia y una delegación de responsabilidad. Así fue como se estableció el nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Ya no se trataba solo de sobrevivir a la tormenta, sino de asumir una profunda responsabilidad y una fe inquebrantable. El arco iris majestuoso y vibrante en los cielos se convirtió en el recordatorio perpetuo de que la misericordia siempre es más poderosa que el juicio y que la vida, por muy oscuro que haya sido el pasado, siempre nos ofrece una segunda oportunidad. Pausa breve. Pero Dios, en su infinita sabiduría, conocía el corazón humano. Sabía que, a pesar del renacer, la tentación y el orgullo volverían a cruzar los caminos del bien. Por eso, con un amor previsor, dejó grabadas en el alma de Noé las leyes fundamentales del respeto y la justicia. No eran solo mandatos, eran principios para guiar a la nueva humanidad. La vida pertenece solo a mí, proclamó. Quien derrame sangre, su sangre será pedida, y quien respete la vida, encontrará mi favor. Estas palabras no solo fueron la base moral del nuevo mundo, sino una guía espiritual que trascendería generaciones, una luz para aquellos que aún no habían nacido, un faro de ética en la noche del tiempo. Pausa breve. Con el paso de los años, como una corriente imparable, los hijos de Noé se extendieron por toda la tierra, cumpliendo la profecía divina. Se me engendró pueblos que se convertirían en los portadores de la fe, manteniendo viva la llama de la espiritualidad. Cam, con su visión y su fuerza, fundó ciudades que crecerían majestuosamente junto a los ríos, cunas de civilización y progreso. Y Jafet, con su espíritu aventurero, se atrevió a explorar tierras lejanas, donde el horizonte parecía no tener fin, llevando la vida y la cultura a los confines más remotos. Los valles, antes devastados, comenzaron a florecer con una exuberancia asombrosa. Los animales, milagrosamente, volvieron a multiplicarse, llenando el aire con sus sonidos y la tierra con su presencia. El mundo entero volvió a respirar, con el mismo vigor y la misma pureza que al principio del Génesis, como si la creación se hubiera renovado por completo. Pausa breve. Noé vivió muchísimos años después del diluvio, un testigo viviente de la increíble capacidad de la vida para resurgir. Su mirada serena y profunda guardaba la memoria indeleble de un mundo que se había deshecho y a la vez había renacido. Con sus nietos sentados a sus pies, les contaba historias que iban más allá de lo increíble. Les relataba cómo el agua, que una vez fue destrucción, purificó la tierra, cómo la fe, simple y poderosa, salvó a su familia de la aniquilación, y cómo la obediencia, incluso en lo más difícil, siempre abre las puertas del milagro. En sus palabras no había ni una pizca de miedo, solo una inmensa gratitud por la vida, por la segunda oportunidad. Él había comprendido una verdad fundamental. La prueba más dura no fue resistir la lluvia torrencial, sino mantener la esperanza viva y encendida cuando todo alrededor parecía perdido, cuando la desesperación era la única compañía. Pausa breve. Y así, el nombre de Noé se convirtió en un símbolo eterno de confianza, de resiliencia. Él fue el hombre que construyó un arca cuando nadie, absolutamente nadie, creía que era necesario. Fue el hombre que caminó con Dios, incluso cuando el mundo se hundía en el caos. Fue el hombre que esperó, paciente y firme, cuando todo a su alrededor se sumía en un silencio sepulcral. Su historia, su legado, sigue vibrando. No solo está grabada en las páginas sagradas del Génesis, sino que reside en el corazón de cada persona que elige creer incluso cuando no puede ver, que se atreve a construir cuando no entiende el propósito y que decide esperar con fe cuando todo parece perdido.
la descendencia de Noé, es decir, nosotros, llenó la tierra, poblando cada rincón. Y sobre cada generación, sobre cada uno de nosotros, el arco iris sigue recordándonos que Dios nunca olvida su promesa, que su amor es inquebrantable, porque incluso después del diluvio más devastador, la lluvia y el sol siempre, siempre vuelven a encontrarse para pintar el cielo con un amor que es eterno. Mucho después de que las aguas del diluvio se retiraran y la inmensa arca de madera se posara en tierra firme, el legado de Noé siguió vivo. Su historia no se hundió con las olas. Al contrario, emergió de ellas como un mensaje inmortal, una enseñanza del cielo directo al corazón de la humanidad. Pensamos en el diluvio como una catástrofe, ¿verdad? Pero, ¿y si lo vemos como algo más? Como una purificación, una oportunidad divina para un nuevo comienzo, un recordatorio claro y poderoso de que la justicia de Dios, por más severa que parezca, siempre, siempre va de la mano de su infinita misericordia. Noé no fue solo un constructor de barcos, fue un constructor de fe en un mundo donde la incredulidad reinaba. Fue un faro de esperanza en la más profunda oscuridad. Fue un ejemplo de obediencia inquebrantable cuando el caos y el desorden dominaban cada aspecto de la vida. Su verdadero legado no se mide por la magnitud de la arca que construyó, ni por la madera que cortó. Se mide por la increíble fuerza de su confianza en lo invisible, en lo que aún no podía ver. Por eso, el nombre de Noé resuena a través de los siglos como un símbolo eterno de perseverancia, humildad y una fidelidad que traspasa cualquier entendimiento. Cada clavo que él incrustó en la madera del arca era una oración silenciosa, un acto de fe. Cada día que pasó esperando mientras el mundo se burlaba era una lección magistral de paciencia. Y cada vez que miraba al cielo, a pesar de las nubes grises, era una promesa de esperanza que sabía que se cumpliría. El arca, mis amigos, era mucho más que un refugio físico. Era un refugio para el alma. Dentro de sus paredes, la humanidad, o lo que quedaba de ella, aprendió la lección más vital, que Dios jamás abandona a sus hijos, ni siquiera en medio de las tormentas más apocalípticas. Ese diluvio que tantos temieron fue en realidad el punto de partida para un mundo completamente renovado, un nuevo capítulo para la vida en la tierra. Porque a veces, solo a veces, Dios permite que algo se hunda, que algo termine, para que algo mucho más puro, más verdadero y más hermoso pueda resurgir de las profundidades. En la fe inquebrantable de Noé encontramos 3 lecciones eternas, 3 pilares sobre los que podemos construir nuestra propia vida. Primero, la obediencia a la voz de Dios. Aun cuando nadie más la escuche, aun cuando el mundo parezca ir en la dirección opuesta. Noé no pidió pruebas, no buscó aplausos ni reconocimiento, simplemente obedeció, confió, y eso marcó la diferencia. Segundo, la paciencia en la espera. Las promesas de Dios no siempre se manifiestan de inmediato, ¿verdad? A menudo nos exige esperar, nos pide que cultivemos la paciencia. Pero lo que sí es seguro es que siempre, siempre llegan a tiempo, en el momento perfecto según su divina sabiduría. Y tercero, la esperanza que siempre renace. Incluso si el mundo se ve cubierto por las aguas de la dificultad, del desaliento, de la desesperación, Dios siempre, siempre prepara un arco iris después de la tormenta. Una señal de su pacto, de su amor incondicional para aquellos que confían en Él. La humanidad moderna, a menudo atrapada en el ruido incesante y la prisa desenfrenada de la vida cotidiana, todavía tiene la oportunidad de alzar la mirada al cielo y recordar esa alianza. El arco iris sigue brillando. Cada uno de sus colores vibrantes es una palabra de amor, una promesa escrita con luz, renovándose constantemente en el firmamento.
La próxima vez que veas la lluvia caer, tómate un momento. Piensa en Noé. Piensa en su fe silenciosa pero poderosa, en su fortaleza mansa que no gritaba, pero actuaba, en su confianza ciega en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendía por completo. Porque el arca no fue solo su salvación física, fue la viva representación de ese corazón humano que se aferra a Dios, que busca refugio en Él, cuando todo lo demás parece desmoronarse, cuando el mundo alrededor amenaza con hundirse. Dios no ha cambiado, mis queridos amigos. Sigue hablando en medio del caos de nuestras vidas, sigue guiando a aquellos que buscan hacer lo correcto y sigue levantando arcas invisibles, llenas de gracia y protección, para salvaguardar a todos los que confían plenamente en Él. Hoy, nuestro diluvio quizás no sea de agua, tal vez venga en forma de miedo, de un egoísmo que nos aísla o de una profunda soledad que nos carcome. Pero la esencia del arca sigue siendo la misma, la fe. Solo aquellos que encuentran refugio en ella, que se aferran a esa esperanza, son capaces de resistir las tormentas más feroces del alma, saliendo fortalecidos del otro lado. Así, el legado de Noé no se agota con la aparición del arco iris. Vive y se renueva cada vez que un corazón decide creer, a pesar de las dudas. Cada vez que una oración sincera se eleva por encima del ruido del mundo. Cada vez que alguien decide construir no con madera, sino con amor incondicional, con confianza plena y con una esperanza que nunca se rinde. El diluvio pasó, pero el pacto de Dios con la humanidad permanece. Y mientras el cielo siga pintando su majestuoso arco de colores después de cada lluvia, sabremos que Dios nunca, jamás olvidará a su creación. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas entregas y a compartirlo con alguien a quien creas que le puede inspirar. Hasta la próxima.